Continuamos en el noticiero y le damos la bienvenida al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Bienvenido, ministro. Gracias por atender nuestra invitación. Muchas gracias, Andrés. Ministro, los niveles de aglomeración de ciudadanos en las ciudades principales como Guayaquil, Cuenca y Quito también se mantiene con intensidad. Por ejemplo, según las propias cifras del ministerio, 2 de cada 5 personas han desarrollado anticuerpos. ¿Qué significa esto? ¿Que ha aumentado el relajamiento de la comunidad luego de concluido el estado de excepción? No, estos son valores y son cifras que se dan como consecuencia de un contagio previo y que una vez que nosotros hemos hecho obtenido una muestra probabilística, un estudio, pues se ve que en alrededor del 22% en Quito, 33% en Guayaquil, 33% y cerca de un 42% aproximadamente en Esmeraldas ya sufrieron de la enfermedad y han desarrollado anticuerpos. Eso es lo que se mide. ¿Cuáles son los porcentajes, ministro, de ocupación de camas a nivel nacional de pacientes COVID? ¿Es crítico a la fecha? Hemos bajado mucho. Mire que ahora de COVID, de unidad de cuidados intensivos ocupadas, están el 64%. Y de hospitalización, que no, por COVID es alrededor del 33% a nivel nacional. Quito mantiene el liderazgo de ocupación de camas, 65%, y de UCIs, COVID, ambas, 82%. Eso en Guayaquil es bastante menos, ¿no? 26% para hospitalización COVID y 67% de UCIs en Guayaquil para COVID. ¿Y en cuanto al nivel de mortalidad? La mortalidad es algo que no se puede precisar este momento porque en realidad nosotros tenemos 2 cifras de mortalidad y eso es algo que yo siempre trato de recordar a la ciudadanía. La primera es cuál es el porcentaje de los pacientes que tienen un caso confirmado. En este caso hay 135.000 casos confirmados por PCR y cuántos de ellos fallecen, y esos son 7.477 para el día de ayer. Entonces, este es lo que se llama la tasa de letalidad. Y para confundir más, también hay que indicar que la mortalidad total, es decir, no solamente de aquellos que tienen PCR positivo y que fallecen, sino todos los que fallecen durante una época, ha aumentado. En Guayaquil tuvimos cifras de hasta cerca de 20.000 fallecidos, cuando usualmente eran entre 5 y 6.000 pacientes los que fallecían, o sujetos los que fallecían. Entonces tenemos en Guayaquil un exceso de 15.000. Eso no se ha dado en Quito, no se ha dado en Cuenca y no se ha dado en el resto del país. Eso se contuvo, esa mortalidad alta se contuvo. En esta semana, ministro, de un día al otro se registraron 700 casos positivos más o menos de COVID-19 en el país. ¿Los indicadores actuales podrían llevarnos a un retorno del confinamiento en el país? No por el momento, pero hay siempre la posibilidad. Si no tenemos esa corresponsabilidad, hay una posibilidad altísima de que se vuelva al confinamiento sectorizado, ¿no? Puntual, no a nivel nacional, como se hizo al principio. Porque yo creo que las cuestiones han cambiado, pero es posible. El número de contagios, la tasa de contagio que nosotros lo estamos midiendo permanentemente, nos indica que la mayoría de las provincias están bajo control, pero hay 2, diría yo, este momento, Azuay y Pichincha, que todavía están altas por sobre el número 1, que es el referente. ¿Qué hacer, ministro, cuando el mensaje desde el gobierno es decirle cuídate al ciudadano? Es decirle a través de la campaña yo me cuido, pero no es precisamente lo que está ocurriendo casa adentro. Las reuniones familiares extensas continúan, los eventos masivos de la misma forma, las aglomeraciones que describía en principio en las principales ciudades también. ¿Qué está pasando con ese entendimiento de del discurso y del direccionamiento comunicacional que está dando el gobierno para comportarnos y evitar la proliferación del COVID-19? Sí, yo no creo que el gobierno en su discurso de comunicación se ha equivocado. Estamos viviendo una pandemia, la pandemia no ha terminado. 1 de cada 5 personas, como dije hace un momento, en Quito aproximadamente, ya tiene el contagio. Y eso se ha medido a través de sus anticuerpos con exámenes especializados. Pero eso quiere decir que hay otras 3 o 4 personas que todavía faltan de contagiarse. Entonces, si no nos cuidamos, si no tenemos el distanciamiento, si no tenemos el uso de mascarilla, eso va a suceder. Estamos en una nueva fase de contagio. Además, en este momento se sabe que la mayor cantidad de contagios, la mayor proporción de contagios vienen justamente de eso, de lo que usted acaba de señalar.
las fiestas en locales cerrados que son con poca aireación, que no están bien ventilados, donde se usa para Guayaquil y la costa en general ¿cómo se llama? El aire acondicionado. El aire acondicionado no debe ser utilizado porque recicla el virus sin el filtro correspondiente. Entonces ahí tenemos que cuidarnos. Si hay reuniones familiares que tienen que darse, comenzar a darse, que sea limitado. Número de personas no más de 10, porque cuando uno come, bebe, junto a otras personas, no usa la mascarilla, pero debe utilizar la mascarilla el mayor tiempo posible, y el distanciamiento dentro de las casas es absolutamente importante. Ministro, gracias por atender esta entrevista en el noticiero esta noche. Una buena noche para usted. Encantado, Andrés. Mucho gusto. Buenas noches. Gracias, ministro.